de uno de los grandes maestros de quien hemos aprendido infinitas lecciones sobre ese encuentro de la biología y el amor. El amor como lo que nos hizo humanos. Siempre habíamos aprendido que lo que nos hizo humanos fue la posición bípeda. Con el maestro Humberto Maturana aprendimos que lo que nos hizo humanos fue el amor. No tendría cómo rendir un homenaje a ese gran maestro, pero no puedo menos que hacer referencia a él para continuar en estos conversatorios. También Humberto Maturana forma parte del acervo intelectual en esta construcción de qué es la salud mental colectiva y el buen vivir. Bien, hoy continuamos en este proceso. Dimos algunos pequeños pasos sobre herramientas como la investigación, acción participativa y la educación popular. Dijimos, vamos a priorizar la práctica, vamos a trabajar las herramientas para el trabajo comunitario. Y ahora vamos a iniciar con esta presentación de otro maestro, Óscar Feo, amigo, hermano del alma. Vamos a iniciar el temario de la medicina social, que es la salud distinto al concepto de la OMS, que es la salud colectiva distinto al concepto y superior al de salud pública, que es la epidemiología crítica distinto y superior al concepto de epidemiología convencional. De la mano de Óscar hoy vamos a dar ese nuevo paso. Y luego vamos a trabajar epidemiología crítica, pensamiento complejo, pensamiento decolonial, en fin. Así que nuestros participantes en el curso de Salud Mental Colectiva y Buen Vivir, una vez más, bienvenidos. Estamos emocionados con la calidad de los participantes. Lo que vienen escribiendo, no tenemos duda que nos va a servir para elaborar un texto, una publicación sobre salud mental colectiva y buen vivir. Bueno, César Castellano será nuestro moderador hoy. César es otro extraordinario y valioso compañero en este proceso. Él es psicólogo, él dirige el IDECIP. Gracias a él contamos con esta plataforma. César tiene un extenso currículum, es un venezolano, ahora también dominicano, y le hemos pedido que actúe como moderador en esta tarde. César, como dice el personaje aquel, ponga usted de las cámaras. Un verdadero placer. Gracias a todas y todos por estar presentes. Tienes que poner el parche para decir eso. Gracias, José. Efectivamente, hoy vamos a tener la participación del doctor Óscar Feo, una persona con quien me unen lazos de afectividad desde muchos años. Quizás no sé si sea políticamente correcto decirlo, pero creo que me cargó cuando yo era un infante, ¿no? No se puede, él no puede atreverse a hacer eso ahora, porque imagínate, pero creo que puede decir que lo hizo. Ya él lo confirmará en su momento. Que quiero señalar además que, bueno, ese vínculo nos une, bueno, a través de mi padre, que pues, o es un colega de Oscar, de profesión y de luchas sociales y de estudio, y quien, bueno, hoy nos acompaña en la sala, estoy viendo acá, está conectado, de hecho, Pedro Luis Castellanos, que, bueno, bienvenido también.
Bueno, Oscar es un médico egresado de la Universidad Central de Venezuela con una especialidad en la misma Universidad Central de Venezuela en salud pública y además una especialidad en salud ocupacional de la Universidad McGill de Canadá. Adicionalmente, cursó una maestría en ciencias en la misma Universidad McGill de Canadá y una especialización en gerencia pública de la Universidad de Quebec. Obviamente, como ustedes se imaginarán, la trayectoria profesional y académica de Oscar Feo es muy extensa. Los aportes han sido muchos. Me gustaría señalar algunos puntos solamente para demarcar un poco, ¿no?, esa trayectoria y, por ejemplo, decir que fue diputado al Parlamento Latinoamericano, participando activamente en la Comisión de Salud, o por ejemplo que fue miembro de aquella asamblea constituyente en Venezuela, desde la Comisión de Salud, o decir que, bueno, ha sido no solamente profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo en Venezuela, donde fue director de la Escuela de Medicina, y profesor del Instituto de Altos Estudios de Salud Pública, Arnoldo Gabaldón, sino bueno, también fue director ejecutivo y coordinador de los posgrados de salud pública y salud ocupacional en esta institución. No menos importante, Oscar fue profesor solidario de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en León, a finales de los 70 y principios de los años 80. Pero bueno, también en su trayectoria ha sido director general de salud del Ministerio de Salud en Venezuela en su momento, miembro de la Comisión Presidencial de Seguridad Social, consultor de la OPS en distintos momentos, entre otras cosas, ¿no? Sin duda, además de lo que, bueno, podríamos mencionar de publicaciones de libros y capítulos en libros y revistas, ¿no? Científicas. Yo creo que básicamente vamos a deleitarnos con la presentación que nos tiene preparada Oscar Feo para esta tarde, de modo que vamos a darle la bienvenida y vamos a disfrutar de su presentación. Oscar, en un minuto, dame un segundo para darte el ingreso a que puedas compartir pantalla, para que entonces ver si el internet nos deja ubicarte aquí. Muchas gracias, César. Sí, un gran abrazo para ti, realmente con mucho afecto. Un abrazo también para Pedro Luis Castellanos, que es uno de los referentes de este pensamiento de la medicina social y la salud colectiva que nos está acompañando hoy. Un abrazo a Chiquito, que está convaleciente de COVID, pero aquí está presente en esta importante actividad y para todas y todos ustedes. Pero a mí me han invitado para que yo converse una conversación introductoria a qué es la salud colectiva, qué es la medicina social. Como yo tengo en estos momentos muy mala conectividad, César tiene mi presentación pregrabada. Si en algún momento yo tengo, no me salgo, me saca el internet, César, en el sitio César, en la lámina en la que me saque, tú conectas la pregrabación, pero vamos a tratar de proceder. Voy a apagar mi video y voy a compartir pantalla. Entonces decíamos, esto es una introducción a la medicina social y la salud colectiva. Y voy a abordar 3 temas. Primero, voy a presentar cómo en esta sociedad en la que vivimos hay
diversas formas de entender la salud y de hacer salud. Una que corresponde al modelo médico hegemónico, al modelo biomédico que domina la sociedad y que domina a la salud pública tradicional, y otro, el de la medicina social y la salud colectiva, que es lo que nosotros llamamos el pensamiento crítico en salud. En segundo lugar, voy a presentar la medicina social y la salud colectiva, cuáles son sus sujetos fundamentales de estudio, sus categorías fundamentales para la comprensión y la interpretación de la realidad. Voy a hacer breves menciones a la determinación social y a la epidemiología crítica, y vamos a ver cuáles son los espacios en los que actúa la salud colectiva. Y para concluir, un muy breve comentario sobre la pandemia, porque, bueno, la pandemia es el hecho social que nos concierne a todos en estos momentos, y quiero, como un ejemplo de lo que hace la salud colectiva, presentar una visión alternativa a la visión que la perspectiva que domina las ciencias de la salud nos presenta todos los días por los medios de comunicación. Entonces comienzo. Yo digo, en el mundo coexisten diversas formas de entender la salud. Una que es la dominante, la hegemónica, que está centrada en la salud, pero como hecho individual, que confunde a la salud con la enfermedad y que la ve como un proceso exclusivamente o fundamentalmente biológico. Su atención se coloca en el mercado, la atención a esa enfermedad se coloca en el mercado y marginalmente en el sector público. Entonces, esa visión es la que predomina en los ministerios de salud, en las facultades de medicina, de enfermería, de todas las ciencias de la salud, en los institutos que hacen investigación, en general, en la sociedad, hasta en la mente de la gente. Nosotros creemos que estamos hablando de salud, pero estamos pensando en la enfermedad. Y además en la enfermedad como hecho individual, como hecho biológico, no como hecho colectivo. Y además, lo vamos a ver con más detalle ahora, la atención a esa enfermedad se coloca en el mercado. Depende de la capacidad adquisitiva de la gente. Y bueno, el Estado interviene solo para garantizárselo a los más pobres. Las políticas focalizadas para los sectores que fracasan en el mundo del mercado. Hay otra visión centrada en la salud de la población, en la determinación social de esa salud poblacional, pero que además concibe a la salud como un derecho que debe ser garantizado por el Estado, pero con amplia participación ciudadana y social. Esa es la perspectiva de la medicina social y de la salud colectiva. Y esas dos perspectivas que en algunos momentos se complementan, fundamentalmente expresan dos formas diferentes de entender y de hacer la salud. Decíamos, entonces, hay una salud pública que está atrapada por las limitaciones del modelo médico hegemónico. Esa salud pública está centrada en la enfermedad. Es una salud pública funcional al capital y al mercado. Y, bueno, como lo decía Eduardo Menéndez, ese argentino mexicano que construye la categoría modelo médico hegemónico y la define como el conjunto de prácticas, de saberes, de teorías que se establecen en una sociedad como la única forma de atender la enfermedad y que además está legitimada por los criterios de la ciencia vigente y del Estado. Y ese modelo médico hegemónico, Menéndez dice que tiene algunas características que son las que están aquí. Primero, es profundamente biologicista, por eso se llama también el modelo biomédico, centrado en la medicina para atender la enfermedad, no en la salud de la población. Es ahistórico, no tiene referentes sociales y territoriales. Es individualista,
y coloca la atención a esa enfermedad en el mercado. Y además produce y reproduce una salud pública muy normativa, jerárquica, fundamentalmente estatal, poco participativa, por supuesto, autoritaria. Entonces, ese modelo médico hegemónico domina el pensamiento de la medicina, pero domina el pensamiento también de nosotros. Eso es lo que se nos enseña a lo largo de la vida. Eso es lo que pensamos, eso es lo que construye el sentido común de la gente. Yo trabajé algunos años en Bolivia asesorando al Ministerio de Salud y cuando nos tocaba reunirnos con Evo, Evo pensaba en salud, era en hospitales. O sea, su sentido común le decía que la salud eran los hospitales. Y él nos decía, pero no me hablen tanto de promoción. Díganme, ¿dónde vamos a hacer los hospitales para atender a los enfermos? Claro, hacer hospitales y atender a los enfermos es fundamental. Esa es una de las funciones que debemos de cumplir. Pero no podemos contentarnos con ver a la salud como enfermedad. Tenemos que ver a la salud como parte fundamental de la vida, del ciclo vital. Y además tenemos que salir de esa trampa que hace que esa salud pública sea funcional al capital y al mercado. Por eso la medicina social y la salud colectiva se presenta como la alternativa contrahegemónica, la alternativa emancipadora. Este es un hermano nuestro, Edmundo Granda. Edmundo Granda decía que la limitación fundamental de la salud pública es que no era salud pública. Él decía que era enfermología pública, porque su pensamiento y su acción estaban dirigidos a la enfermedad y no a la salud. Y además, porque siendo una disciplina técnica, política, normativa y jerárquica, estaba poco abierta a la participación de la gente y poco abierta a las políticas de transformación de las realidades que estudia la salud pública. Pero además, y esto el mundo no tuvo chance de verlo porque murió muy prematuramente, en los años 90 surgió algo que se llama la nueva salud pública. Así la llamaba Frenk, mexicano que impulsa ese concepto. Y esa nueva salud pública, que hoy en algunos sitios se llama salud global, es absolutamente funcional al capital y al mercado. Entonces construye categorías como aseguramiento, como cobertura universal, como separación de funciones, como focalización, como alianzas público-privadas, que es lo que se enseña hoy en las maestrías de salud pública y que son términos funcionales al mercado y al capital. Y además es lo que domina en buena parte de los organismos internacionales. Entonces, por eso el clamor nuestro es que necesitamos una nueva forma de hacer y entender la salud. Y esa es la salud colectiva. Y decimos que la salud colectiva se ocupa de estudiar tres grandes áreas y se apoya en tres grandes disciplinas. Lo primero que estudia es la salud-enfermedad de la población. Fíjense que nosotros no hablamos de salud por un lado y de enfermedad por otro lado. La salud-enfermedad son un binomio inseparable. Ese es no un estado, como dice la OMS, es un proceso dinámico que forma parte del ciclo vital, que comienza con nosotros cuando nacemos y termina con la muerte. Nosotros vamos acompañados a lo largo de ese ciclo de la forma de salud, de vivir, de las formas de trabajar y de la forma de enfermar y de morir. Entonces, esas formas de enfermar y de morir las estudiamos a través de la epidemiología. La epidemiología es la inteligencia fundamental del sistema de salud y nosotros hablamos más que de epidemiología crítica, porque la epidemiología clásica que acompaña a la salud pública clásica está atrapada en el positivismo cartesiano, está atrapada en el monismo causal, está atrapada en una forma de entender la enfermedad que no permite comprender su distribución desigual en la sociedad, pero sobre todo
que le dificulta convertirse en un instrumento de transformación social. Entonces, nuestro primer objeto de estudio es la salud y la enfermedad de la población. Cómo vive, cómo trabaja, cómo enferma, cómo muere la población. Un segundo tema que nos ocupamos es, ante esas formas de enfermar y de morir, cuáles son las respuestas institucionales y sociales que se construyen. ¿Cuáles son las respuestas que construye la sociedad? ¿Cuáles son las respuestas que construye el Estado? Y esos son las políticas y los sistemas de salud. Las políticas y sistemas de salud no son otra cosa que las formas de responder a la salud y la enfermedad de la población. Y para el estudio de las políticas y sistemas de salud, utilizamos la economía política de la salud. Si no utilizamos la economía política, no vamos a poder llegar al fondo de la comprensión de lo que son las políticas y los sistemas de salud. Y luego tenemos un tercer gran componente, una tercera área o sujeto de estudio, que es la sociedad en la que vivimos, porque esa salud, enfermedad y esas respuestas institucionales se dan en una sociedad en lo que hoy llamamos un sistema mundo, que es una sociedad capitalista, globalizada, que nos plantea un modelo civilizatorio, y el modelo civilizatorio es la forma como vivimos, como consumimos, como trabajamos, como nos divertimos, como amamos, como enseñamos. Y eso lo estudiamos con la incorporación de las ciencias sociales, pero desde la vertiente del pensamiento crítico. Y por eso nosotros decimos que la salud colectiva y la medicina social son el pensamiento crítico en salud. Acá lo ponía, utilizo una frase de Boaventura de Sousa, el sociólogo portugués. Él nos habla de las epistemologías del sur. Y él nos dice que desde las epistemologías del sur, confrontadas con las epistemologías que dominan el pensamiento de la ciencia contemporánea, que son las epistemologías del norte, él dice, el pensamiento crítico lo primero que hace es cuestionar la forma como se produce el conocimiento en la sociedad capitalista. El pensamiento crítico rompe con la colonialidad del saber, rompe con la hegemonía de ese modelo médico o biomédico que, como vemos, domina la sociedad y las ciencias de la salud. Pero sobre todo, el pensamiento crítico busca transformar esa realidad y busca transformar el mundo. Ese pensamiento crítico, por lo tanto, asume una posición comprometida con la defensa de la humanidad, aporta a la construcción de una nueva sociedad bajo los principios de justicia, de libertad, de igualdad, de paz. Y por supuesto, analiza críticamente la realidad en cualquiera de los campos de la actividad social. Entonces nosotros decimos, ¿por qué necesitamos pensamiento crítico? ¿Por qué necesitamos a la salud colectiva en salud? Bueno, para ver más allá de lo que la apariencia nos enseña, para ver más allá de la forma, para ver más allá de lo que se ve, de lo que está oculto. Saramago lo decía en una novela extraordinaria, Ensayo sobre la ceguera. Él decía, refiriéndonos a todos nosotros y a todas nosotros, pareciera que estamos ciegos, ciegos que viendo no ven, porque efectivamente nosotros vemos, pero no somos capaces de ver la realidad que está en el fondo de la apariencia. No somos capaces de ver lo que está oculto, y eso es lo que nos permite hacer el pensamiento crítico, nos permite comprender la sociedad y su funcionamiento, nos permite saber por qué pensamos como pensamos. Y bueno, en el terreno de la salud, nos permite comprender la salud y cómo este modelo la reduce a enfermedad y la reduce a mercancía que se coloca en la oferta y la demanda. Pero además, el pensamiento crítico es fundamental para que cuando nos toque ser gobierno, que nos ha tocado o nos va a tocar, no nos dejemos atrapar por la burocracia,
para que podamos diseñar políticas y hacer gestión para transformar la realidad y para garantizar el derecho a la salud. Álvaro García Linera, uno de los intelectuales marxistas más importantes del momento, él dice: nosotros los revolucionarios no llegamos al gobierno para administrar el Estado capitalista, porque si nos ponemos a administrar el Estado capitalista y nos ponemos a administrar los ministerios de salud hechos para la enfermedad, terminamos triturados por esa estructura. Nosotros llegamos al poder para transformar esa realidad. Y para eso entonces la salud colectiva y la medicina social utilizan, comparten, difunden distintos conocimientos, saberes y categorías. Ya decíamos algunos: la epidemiología crítica, la determinación social, voy a darle a cada una de ellas una lámina especial, la economía política de la salud. Concebimos a la salud como un derecho no solo humano, humano y social, humano individual y social colectivo, que debe ser garantizado a través de sistemas públicos universales y en los que haya una sólida participación ciudadana, sistemas que deben ser integrales. Y cuando digo integrales, es que resuelven lo que en nuestra sociedad pareciera ser la contradicción entre lo biológico y lo social, lo individual y lo colectivo. No, nosotros tenemos que dar respuesta a los problemas individuales, pero tenemos que pensar fundamentalmente en la salud de la población. Nosotros tenemos que dar respuesta a la enfermedad, pero tenemos fundamentalmente que proteger a la población para que continúe siendo una población sana. Y bueno, incorporamos conceptos de la geografía y de la ecología política. Entonces, la salud colectiva trata de ser la expresión del pensamiento crítico y del pensamiento contrahegemónico en salud. Dos conceptos. ¿Qué es la determinación social? Bueno, la determinación social es una categoría básica de la medicina social y la salud colectiva. Y esa categoría nos plantea que la salud de enfermedad no es un proceso exclusivamente biológico, sino que es un proceso sobre todo social, porque los componentes biológicos se subsumen en los componentes sociales. Y como lo decía Virchow hace 200 y tantos años, las causas fundamentales de la mala salud están en la sociedad. El modelo de sociedad que vimos produce profundas desigualdades. Y produce desigualdades porque tiene como propósito fundamental la acumulación de capital. Y para acumular capital, eso que se llama hoy el complejo médico-industrial financiero, medicaliza la vida. Y medicalizando la vida, mercantiliza la salud. El concepto fundamental de la determinación social, lo de medicalización de la vida y mercantilización de la salud, debe requerir una clase especial porque son dos conceptos muy importantes. Pero bueno, la determinación social lo que nos plantea es que la salud y la enfermedad de la población está determinada por la forma como se vive, por la forma como se trabaja, por la forma como se distribuye la riqueza social, por la forma como se satisfacen las necesidades humanas y por las formas como se acceden a los servicios. Segunda categoría, la epidemiología crítica. En esta columna que ustedes están viendo, ustedes ven lo que son las categorías fundamentales de la epidemiología, sin el apellido crítica. La epidemiología clásica utiliza persona, lugar y tiempo, utiliza historia natural de la enfermedad, nos habla de factores de riesgo y se centra en cambiar los estilos de vida. Bueno, nosotros desde la epidemiología crítica pensamos que hay que complementar y transformar esas categorías. Persona, la epidemiología clásica la ve fundamentalmente como sexo, como edad, en algunos casos como ocupación. Nosotros creemos que hay que verla también como
ubicación social, como grupo social, como clase social. Esa persona no solo tiene edad y sexo, esa persona pertenece a un grupo social. La epidemiología clásica nos reduce el lugar a la geografía, al sitio físico-geográfico. Nosotros creemos que ese lugar es fundamentalmente el territorio social donde se construye socialmente la salud. La epidemiología clásica nos reduce el tiempo a ciclos, días, semanas, meses, años. No, nosotros creemos que además de esos ciclos y de esas secuencias, hay una historia que es fundamental. Y por lo tanto, no necesariamente hablamos de historia natural de la enfermedad, sino de historia social de la enfermedad. Y no hablamos ya de factores de riesgo, sino hablamos de factores protectores y procesos nocivos, los procesos que protegen la salud o los procesos que afectan la salud. Y no solo hablamos del estilo de vida individual, sino que introducimos una categoría que es fundamental en la epidemiología crítica, que es el modo de vida colectivo. Entonces, los estilos de vida individual, que no son decididos por la gente, que son decididas por las condiciones en que la gente vive y trabaja, construyen modos de vida colectivo que son fundamentales de entender. Y esa epidemiología crítica introduce nuevas categorías de análisis, la categoría reproducción social, la categoría determinación social, que ya la mencionamos, la categoría metabolismo social o metabolismo social naturaleza. Y además nos insiste y nos enfatiza en la necesidad de entender los procesos desde la perspectiva de lo singular. En lo singular se queda la epidemiología y la salud pública tradicional. Nosotros lo vemos también en lo particular y en lo general. La salud hay que verla en lo singular, que es la enfermedad y el estilo de vida. Hay que verlo en lo particular, que es la comunidad y el modo de vida. Y hay que verlo en lo general, que es el estado, que es la sociedad, que es el sistema mundo y que es el modo de producir los bienes y de distribuir la riqueza. Bueno, voy cerrando. Los aspectos claves de la salud colectiva, nosotros decimos que son 5. El primero, ya lo mencionamos, la concepción de la salud-enfermedad como proceso que forma parte del ciclo vital humano, en el cual lo biológico está subsumido a lo social a través de la determinación social, y por lo tanto no asumimos ni aceptamos el concepto de la OMS, que fue muy bueno en el 48 cuando surgió, pero que ve a la salud como un estado dinámico, un estado estático. Nosotros lo vemos como un proceso dinámico. En segundo lugar, la salud colectiva concibe a la salud como un derecho humano y social fundamental, insisto, no solo un derecho humano, humano individual y social colectivo, que debe ser garantizado por el Estado y por la comunidad a través de políticas públicas. No puede haber políticas de salud separadas del resto de las políticas públicas. Y esas políticas públicas deben ser universales, dirigidas a promover mejores condiciones de vida, y al promover mejores condiciones de vida, estamos promoviendo mejores condiciones de salud. Por lo tanto, hay que ver a la salud como parte de un sistema de protección social integral. La tercera categoría fundamental de la salud colectiva es la participación activa de las comunidades y sus organizaciones y movimientos sociales. Y acá, mucho cuidado, ustedes lo van a ver en el curso. Hay distintos modos de participación. Hay participaciones controladas por el Estado, controladas por los partidos. Hay participaciones manipuladas. Nosotros creemos que debe darse la posibilidad de una participación activa, protagónica de las comunidades y de sus organismos sociales. Eso lo van a ver ustedes también a lo largo del curso. Y por último, la salud colectiva tiene definitivamente compromiso político. No se considera un área técnica, no somos exclusivamente técnicos y tecnócratas, somos técnicos, hacemos ciencia, producimos conocimiento, formamos gente, pero hacemos acción política.
Y el quinto componente, ya el curso en el que nos encontramos lo lleva inmerso, es el vivir bien, es el construir una nueva forma de vivir, ya no el vivir mejor que caracteriza a la sociedad occidental y que se caracteriza por la acumulación de mercancías, sino el vivir bien que se caracteriza por un nuevo modelo de vida en el cual podemos satisfacer entre todos las necesidades de todos. Y esa salud colectiva tiene tres grandes campos de acción. En primer lugar, la academia. Muchos de nosotros trabajamos en universidades, en institutos de investigación, formamos profesionales, formamos técnicos, investigamos, producimos y difundimos conocimiento. Entonces, un gran espacio en el que estamos es la academia, la universidad, la producción, la difusión y la formación. Un segundo espacio en el que debemos estar es en los movimientos sociales que luchan por la defensa del derecho a la salud y a la vida. Y es perfectamente compatible que yo esté en la universidad y que me vincule a los movimientos sociales, porque los conocimientos que produzco y los profesionales que formo tienen que ser para las transformaciones sociales. Y por supuesto, el tercer espacio de la salud colectiva es el gobierno, los servicios, los hospitales, los centros de salud, los distintos espacios en donde se presta atención o cuidado a la población. Entonces, hay macropolíticas, a veces estamos dirigiendo un ministerio, estamos dirigiendo un programa, estamos dirigiendo un servicio, estamos atendiendo a la gente, estamos en los ministerios y en los sistemas de salud. Y los grandes retos que tenemos en cualquiera de esos tres campos es continuar confrontando las políticas neoliberales privatizadoras que han mercantilizado la salud. Lo vamos a ver en la próxima lámina cuando hable de la pandemia. Y nos toca algo que es fundamental, que es evaluar cómo hemos sido gerentes, cómo hemos sido directivos cuando nos ha tocado ser gobierno. Y nos toca preguntarnos si hemos logrado hacer lo que predicamos o si hay una incoherencia entre el discurso y la práctica. Eso es fundamental. Y es fundamental porque muchos de nosotros estuvimos en el gobierno, en los gobiernos, en los años, la primera parte de este siglo, y muchas veces no pudimos hacer lo que queríamos porque quedamos atrapados en instituciones profundamente burocráticas que en vez de transformar nosotros esas instituciones terminaban transformándonos a nosotros. Entonces, evaluar crítica y autocríticamente lo que ha sido el papel de la salud colectiva en los gobiernos es un elemento central. Aquí están algunos referentes de la medicina social y de la salud colectiva que ustedes deben conocer. Bueno, el padre de la medicina social y la salud colectiva en el continente, un argentino universal, Juan César García, Mario Testa, Cristina Laurel, Jaime Breiler, Mundo Grande. Aquí está Juan Samaja y aquí está nuestro hermano Pedro Luis Castellanos, que cómo no es un referente fundamental de este pensamiento. En este libro, Juan Samaja, cuando habla de epistemología de la salud, dice que los conceptos fundamentales de ese libro los construyó discutiendo con Pedro Luis, y nosotros eso lo reconocemos, y por eso para nosotros Pedro es un referente fundamental también de la medicina social y de la salud colectiva. Termino con estas breves consideraciones sobre la pandemia. Y la pandemia, entonces no voy a hablar de número de casos y número de muertes y de tasa de letalidad. Voy a hablar de las cosas de las que se habla menos. En primer lugar, la pandemia como expresión de la crisis global del capitalismo. Nosotros decimos que la pandemia es el síntoma de una enfermedad mucho más grande que está sacudiendo al planeta. Y ese signo o ese síntoma, la pandemia, tiene otro, el cambio climático, el incremento de la magnitud y la gravedad de los desastres naturales, porque todos ellos son expresiones del deterioro ambiental y de la profunda crisis civilizatoria que afecta a la humanidad y pone en riesgo la vida en el planeta. David Harvey,
un geógrafo ecólogo británico, nos los decía en estas palabras. Él dice, el COVID es la venganza de la naturaleza por el maltrato y el abuso ocasionado por un extractivismo neoliberal violento. O ahora un teólogo, también ecólogo, Leonardo Bosch, brasileño, nos decía, la pandemia es una alerta de la naturaleza ante el deterioro ambiental. Entonces él nos explica que la transmisión zoonótica, ese hecho de que los virus que circulan desde hace miles de años en animales salvajes puedan saltar al ser humano, se debe fundamentalmente al contacto creciente que estamos teniendo entre los seres humanos y los patógenos animales por la creciente explotación de los recursos naturales. Dice Boff, esta sociedad convierte a la naturaleza en mercancía no para satisfacer necesidades humanas, sino para enviarla al mercado global, y en esa perspectiva la deteriora y la depreda, y ese deterioro es lo que permite el salto zoonótico que explica el cambio climático, que explica las enfermedades emergentes o las pandemias, pero además que está en la raíz de buena parte de los problemas que nosotros estamos viendo. El segundo comentario, entonces, primero, la pandemia es expresión de la crisis global del capitalismo, síntoma de un problema mucho más grande. La pandemia, lo segundo, es que ha dejado muy claro el fracaso de los sistemas de salud de mercado. Nosotros hemos visto cómo las políticas neoliberales en los últimos 20 años han desmantelado los sistemas de salud, disminuido el personal, disminuido las capacidades de atención, y eso, por supuesto, ha sido causa fundamental de la inmensa mortalidad que ha habido con esta pandemia, porque nos agarró la pandemia en medio de un profundo desmantelamiento de los sistemas de salud por el mercado y por las políticas neoliberales. El tercer comentario que quería hacer es cómo la pandemia ha invisibilizado otros problemas de salud. Esta mañana leía un artículo donde decía que hay países en los que casi ha desaparecido, por ejemplo, el Papa Nicolau para el despistaje de cáncer de cuello uterino, porque están el resto de los problemas de salud invisibilizados por la pandemia. Pareciera que la pandemia es lo único que interesa, y se mueren millones de personas de tuberculosis o de diabetes o de cáncer o de accidente, y la pandemia nos está invisibilizando esos otros problemas de salud. Eso no lo podemos permitir. Y la pandemia tiene estrecha vinculación con las desigualdades sociales. Hay quienes dicen que la pandemia nos iguala porque todos podemos enfermarnos. Y bueno, a lo mejor es verdad que todos podemos enfermarnos, pero no es verdad que todos podemos reaccionar de igual forma. No es lo mismo decirle quédate en casa al que tiene casa que al que no tiene casa. No es lo mismo decirle quédate en casa al que tiene ahorros y capital para sobrevivir en su casa que al que tiene que salir todos los días a trabajar. En América Latina, más del 50% de la población pertenece al mercado informal de trabajo. Por lo tanto, si no sale a trabajar, no sobrevive. Y por el último comentario, los negocios y la pandemia. Es una publicación reciente de Oxfam nos demuestra cuáles son los grandes sectores que han multiplicado sus ganancias con la pandemia. Así como la pandemia es un desastre para mucha gente, la pandemia ha sido una oportunidad de negocio para algunos sectores del capital, para lo que tiene que ver con Internet, para lo que tiene que ver con el comercio electrónico, pero sobre todo para lo que tiene que ver con el complejo médico industrial, con la industria farmacéutica. Las vacunas son hoy un claro ejemplo de ello. La India y Sudáfrica llevaron hace un mes a la Organización Mundial de Comercio la moción para que se quitaran las patentes a las vacunas, porque decían la única forma de inmunizar masivamente a la población mundial es quitando las patentes y permitiendo que la producción de las vacunas se haga masiva. Bueno,
10 países encabezados por los Estados Unidos y la Unión Europea lo impidieron. Ahora está replanteándose. Ayer hubo una declaración interesante de Biden donde decía que estaba dispuesto. Putin lo acompaña hoy diciendo que hay que quitarle las patentes a las vacunas. La Merkel en Alemania no estuvo muy de acuerdo, pero esa es una discusión. No pueden las vacunas y los medicamentos seguir regidos por las normas de la Organización Mundial de Comercio. No son mercancías, son bienes públicos fundamentales. Bueno, entonces terminamos con algunas reflexiones finales y algunas propuestas que vienen desde la medicina social y de la salud colectiva. La primera, repito, hay que confrontar las políticas neoliberales privatizadoras que colocan en el centro el mercado y el capital. Nosotros tenemos que colocar en el centro la vida. Es la única forma de recuperar la armonía con la naturaleza y de salirle al frente a las pandemias o al cambio climático o a los desastres naturales. Tenemos que refundar los sistemas de salud. Ya no hablamos de reforma. De reformas tenemos 40 años hablando. Creemos que hay que refundar las bases sobre las que están construyéndose los sistemas de salud para fortalecer su carácter público, universal e integral. Hay que desarrollar un nuevo modelo de cooperación y un nuevo modelo de integración sur-sur que permita construir soberanía sanitaria, entendiendo la soberanía sanitaria como la capacidad que tiene una nación o un grupo de naciones para autoabastecerse y satisfacerse de los conocimientos, de las tecnologías, de las políticas, de los sistemas que permiten garantizar el derecho a la salud. Y bueno, el último reto es que debemos formar profesionales y producir conocimiento para que esto se haga una realidad. Con esto yo concluyo y quiero concluir recordando que ALAMES, la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Salud Colectiva, que es una de las expresiones del pensamiento de la medicina social en el continente. Hay otras, está organizando para agosto del 2021 su 16º congreso, va a ser mixto, presencial, virtual en República Dominicana y va a ser un espacio para que podamos discutir, para que podamos encontrarnos y para que podamos avanzar en este pensamiento. Muchísimas gracias a ustedes todas y todos por su atención. Muchas gracias, Oscar, por la excelente presentación. Y qué bueno que el Internet nos ayudó, ¿verdad?, para tener la presentación completa. Vamos a abrir entonces ¿Se escuchó bien, César? Perfectamente, perfectamente. Qué bueno, qué bueno. Y hoy se escuchó bien, estable, sin ninguna interferencia. Entonces, vamos a abrir el periodo de comentarios, preguntas, reflexiones. Mientras se organizan, también pues les digo, pudieran escribirlas en el chat y las leemos, o si quieren pedir el turno y abrir su micrófono, lo cual sería mucho más interactivo y aprovecharíamos esta herramienta mucho mejor. Pero bueno, tienen esas opciones como quiera. También mencionarles que esta presentación está siendo grabada y pues será colocada en el canal de YouTube durante este fin de semana, de modo que ya el lunes estará disponible en el canal de YouTube Salud Mental Colectiva y Buen Vivir. También, bueno, saludar a los participantes, las participantes que se han conectado, ¿verdad? Desde Argentina, desde Brasil, desde Chile, desde México, desde Venezuela, desde República Dominicana, de modo que tenemos una amplia sala en la tarde de hoy. Bueno, vamos a dar los turnos para aquellos y aquellas de ustedes que quieren, de Paraguay, perdón, Clau, para... Bueno, con esta introducción a la medicina social y salud colectiva, espero haber cumplido con los objetivos que se han propuesto los organizadores. Muchísimas gracias y recuerdo
que ALAME, que es una de las organizaciones que expresa el pensamiento de la medicina social y la salud colectiva. Perdón, eso que se escuchó, si fue que se escuchó, era precisamente la presentación de backup que teníamos preparada en caso de que fallara el internet. Y bueno, se activó. Déjenme cerrarla. ¿No? Ya me parecía conocida esa voz. Era la voz de tu conciencia que te estaba hablando. Bueno, muy bien. Abrimos los turnos entonces. En el chat hasta ahora, bueno, creo que tienes oportunidad de verlos. Están las felicitaciones y los agradecimientos por la presentación. Hay una mano levantada de Marta Román. Adelante, Marta. Hola, yo soy de Chile, soy psicoeducadora y trabajo en salud mental, pero entiendo la salud como una sola nomás. Esta salud del pedacito a mí no me ha hecho nunca mucho sentido. Yo me pregunto porque he estado en varios seminarios y encuentros de salud, yo me pregunto qué pasa que esto que a mí me parece, esto de hablar de la salud colectiva, esta epistemología, ya que yo también tengo internalizada, ¿no? ¿Qué pasa que no penetra en las universidades? ¿Mm? ¿Qué pasa? Que las universidades hoy día están formando a chiquillas y chiquillos generalmente absolutamente neoliberalizados, duros. Yo diría que hasta en un modelo bastante cruel de ejercicio del trabajo en salud, que es lo que nosotros estamos viendo, por ejemplo, hoy día en este momento en Chile. No solo está pasando en otros países, sino que acá está ocurriendo que no existe nada aparte del COVID. Si llega un adulto mayor a un sistema público de salud con un problema cardíaco, se le deja tirado ahí en una silla varios días y es muy fácil que con el miedo, con la baja eh, de, de su sistema de defensa, ¿no? Que va produciendo todo esto, se contagie de COVID y termine también con COVID. ¿Ya? Yo no digo que haya intención así, pero ha sido tan brutal quizá la retirada de recursos, tan brutal todo lo que se ha venido viviendo estos últimos 30 años, ¿no? Post dictadura para nosotros, con una democracia que nunca llegó lo suficientemente fuerte como para poder llamarla democracia. Entonces, es una reflexión más que nada. La pregunta es, ¿qué es lo que pasa? ¿No? ¿Qué es lo que pasa que el pensamiento, ¿no? de una medicina social, el pensamiento de un modelo de sujeto diferente, ¿no? No un sujeto de a pedacitos que da lo mismo lo que uno le haga, ¿no? No prende. ¿Qué es lo que pasa que no prende? ¿Qué es lo que ha pasado con todos nuestros gobiernos? ¿No? Que hemos llegado a este minuto tan duro para la población y sobre todo la población enferma. Eso es, y quiero felicitarlos, porque de verdad escuchar es escuchar belleza también, ¿ya? Es volver a encantarse con la salud, con la mirada de salud, ¿ya? Y esa mirada de salud yo espero que sean las miradas que logren posicionarse, ¿no? En las universidades, en los chiquillos que están estudiando, en la gente que está trabajando, que tiene que ver con salud. Eso quería decir. Muchas gracias. Gracias, Marta. No sé si quieres hacer algún comentario, Oscar, mientras se organizan algunos otros compañeros con sus reflexiones. Yo la verdad preferiría que hubiese varias intervenciones para más que diálogo hacer, porque no es sesión de preguntas y respuestas. Lo que hace Marta es más una reflexión. Una reflexión que señala la imposibilidad de mantener la fragmentación que se genera en esta sociedad sobre la que es la salud y las implicaciones que tiene para la acción. Pero yo preferiría entonces que haya varias intervenciones y que haya más que debate o entre dos, que haya un diálogo, un conversatorio entre varios.
Sí, tenemos en el chat a alguien a quien no podemos identificar porque está como Galaxy M10. Pero bueno, tiene un planteamiento dice, muy buena exposición. ¿Cómo entiende los procesos de participación comunitaria propuestos en políticas públicas que distan de basarse en la salud colectiva, pero en casos como Argentina pueden proponerse líneas de acción primaria? Por supuesto, siempre en un contexto precarizante, producto del neoliberalismo reinante. Luego hay un comentario de Cristian también que dice formación versus instrucción. ¿Es así el modelo de enseñanza actual? Tenemos un comentario de Chari Ortiz que dice excelente, profe Oscar. Como siempre, una buena clase. ¿Qué piensa de lo que está pasando en Colombia, que en este momento la población no está pensando en la pandemia? ¿Cómo impactará en Venezuela? Felicitaciones, esto es un comentario, bueno, no sé si es como la Trinidad, pero es Juan, Pedro y María. Así está identificado su usuario. Felicitaciones, profesor Oscar. ¿No cree usted que nunca se podrá llegar alguna vez a algún acuerdo para vencer a las pandemias? Porque no es una sola, son varias pandemias. Mientras no cambiemos la visión de que lo primordial es lo social y no el capital. Muy bien. Zulema, creo que habías levantado la mano. Adelante, por favor. En primer lugar, un saludo a todos, un agradecimiento por este espacio y por la presentación brillante que nos acaban de hacer. A mí lo que más me queda dando vuelta de la presentación y de todas las cosas que hemos leído en este curso es una especie de dolor que yo ando trayendo en relación a lo que hemos vivido en Chile y que por lo que decía el profesor también se ha vivido en otros países donde personas de orientación más social o más socialista o más de izquierda o pro, no sé en qué categoría ponerla, depende de cuánto se juntan los que no son estrictamente liberales o de derecha. Eh, y yo siento que hemos accedido a situaciones de poder y no hemos dado el ancho de mostrar la diferencia. O sea, por ejemplo, en Chile siento que las políticas neoliberales nos comieron eh, a la gente que llegó del exilio, que tuvo cargos de poder y que de alguna manera como que se subieron al carro del poder y se subieron a los beneficios. O sea, es muy doloroso lo que ha pasado. Entonces, me interesa mucho la reflexión que él plantea y me gusta que lo haya planteado en el sentido de qué sentido crítico vamos a hacer de que no basta tener ideas lindas y llegar al poder, porque la burocracia, el partido va mermando. O sea, a mí me tocó participar a nivel de municipios, a nivel de ministerios en algunas cosas y haber sentido como el impulso a entender la participación ciudadana como que la gente los vaya a aplaudir. Y que, por ejemplo, a mí en un servicio público me retaban que por qué las monitoras o las voluntarias de salud iban a hacerle preguntas difíciles y no aplaudirle el informe público que hacían. Entonces, yo siento que también, yo me siento también en deuda en el sentido de la falta de articulación de quienes hemos pensado distinto y hemos estado en cargos de poder en algunas partes. Uno se siente, cómo voy a denunciar algo si es un país, es un gobierno que se está instalando después de una dictadura, pero nos cuesta hacer fuerza entre los que cuestionamos lo que hoy día en Chile ya pasaron 30 años y ya como que se rompió el elástico nomás. Pero siento que también nos ha faltado cómo coordinarnos o sea, yo pienso que llegar al poder para ejercer políticas de salud o en distintos ámbitos también requiere de una ética de cómo vamos a, a rayar la cancha entre nosotros para poder pasarnos tarjetas rojas o amarillas cuando nos estemos saliendo de la ética consensuada. Entonces,
de repente por cuidar al compañero del partido o por cuidar que pueden llegar los milicos, acá que era el susto de la sonada militar de nuevo, entonces vamos aguantando, aguantando, y después es tanto lo que se aguanta que el elástico se corta, nomás como está pasando aquí en Chile. Entonces, me gustaría saber qué reflexión han hecho los que han estado en otras latitudes, en otros países y que han vivido cosas similares a las nuestras, porque quizás de ahí hay que sacar aprendizajes de cómo evitar que no nos coma el poder, porque yo creo que es riesgoso. Así como es como que hay gente que dice, me da miedo la pobreza, yo creo que a veces hay que tenerle miedo al poder porque también uno se puede volver un poco loquito, un poco perder tierra, ¿no? Perder origen. Eso, me gustaría saber qué reflexiones han hecho los otros compañeros o compañeras de otros países. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Zulema. También tenemos un comentario de Ingrid, Ingrid Romero, que pregunta, ¿será la contextualidad empírica una visión errónea de la epidemiología tradicional donde el Estado obvia la condición dialéctica entre el mundo y los seres humanos para solo visualizar el capital y sus productos dentro de la salud? Muy bien. ¿Alguien quisiera comentar un poco el planteamiento realizado por Zulema? Que en cierto modo nos pide, ¿no? Un poco de compartir experiencias de otras latitudes en torno a esa temática. Bueno, buenas tardes. Primero quiero reconocer a Óscar Feo el esfuerzo de síntesis, de recopilar la producción en muchas dimensiones del mundo de la medicina social latinoamericana. Pero yo básicamente me quería, a propósito de algunas intervenciones que había, me quedé reflexionando sobre por qué es importante en términos operativos, prácticos, el entender que los fenómenos, los procesos de salud no son procesos desvinculados de la estructura y la dinámica de la sociedad. Ahora mismo está ocurriendo en el contexto de la epidemia que algunos países que han logrado tasas relativamente altas de vacunación de su población en términos generales, sin embargo, tienen un rebrote en el cual el número de casos ha aumentado y a veces en algunas experiencias más de lo que había antes de la vacunación. Es una situación extraña y difícil de comprender, asumiendo que las vacunas dan buena protección, sobre todo para evitar los casos graves, los internamientos y los casos severos, digamos, que van a cuidados intensivos y que pueden fallecer. Algunas personas han empezado a escudriñar un poco más detrás de estas cifras y están encontrando que si bien hay una proporción importante de la población, sobre todo los adultos mayores vacunados, no es menos cierto que los que faltan por vacunar no son aquellos que tienen la mejor calidad de vida. Justamente cuando se dice está vacunado el 50% de la población, es importante ver cuál 50% es el que está vacunado y cuál es el que está quedando fuera. Resulta que la probabilidad de sobrevivencia antes de la vacunación en adultos mayores que pertenecían a grupos que tenían acceso garantizado a buena atención, a buenos servicios, etcétera, era infinitamente menor que la probabilidad de sobrevivencia de aquellos adultos mayores que no tenían estas características, no gozaban de esa posibilidad. Y si la vacunación también ha tenido una distribución social, por ejemplo, tenemos 50% de la población cubierta, pero en realidad tenemos el 100% de aquellos adultos mayores que pertenecen a los sectores de mejor calidad de vida y un 10%,
15% de aquellos adultos mayores que tienen las peores oportunidades en la sociedad, uno puede a lo mejor empezar a emitir hipótesis explicativas de por qué, no obstante, habiendo una alta tasa promedio de cobertura en vacunación, tenemos un incremento importante de fallecimientos y de demanda de servicios especializados. Es posible que haya algo de esto. No digo que lo hay, yo no he hecho el estudio, pero eso es un ejemplo de errores que podríamos estar cometiendo si no miramos que el tema no es solo de edad, de sexo, del territorio, lugar donde se vive, sino que también hay un acceso diferencial a la salud, a los servicios de salud y a las posibilidades de vacunación en muchos de nuestros países. Tal vez no en todos, pero seguramente en muchos de nuestros países. Y si al planificar solo pensamos en la edad, el sexo, el territorio, etcétera, y no pensamos que hay un acceso diferencial y que hay particularidades que pueden limitar el acceso de aquellos sectores tradicionalmente desfavorecidos, marginados, etcétera, es posible que los bolsones que nos quedan son los de más difícil acceso y por lo tanto pueden explicar algunos de estos rebrotes que están aconteciendo en algunos países con tasas relativamente altas promedio de vacunación de su población. Creo que es un ejemplo, quise ponerlo para ilustrar cómo tiene un profundo significado práctico. Esta cosa desde cuál balcón miramos lo que acontece en la salud. Y un balcón o con unos anteojos que solo permite ver las categorías individuales de las personas, puede que se nos escapen más claves que tienen que ver no solo con sus características personales, individuales, sino también con la forma como viven, la forma como trabajan, dónde viven, dónde trabajan, cuáles son las características de sus familias, de sus formas de inserción en el trabajo, que pueden ser explicación de dificultades para tener acceso a algo que queremos hacer universal. Solo quería apuntar eso como un ejemplo, a mí me parece práctico, de por qué es importante no limitarnos a lo que son las más clásicas de la epidemiología a la hora de tomar decisiones tan importantes como las que estamos tomando para la epidemia. Y gracias por el espacio. Ok, gracias, muchas gracias. Claro, debo decir que el doctor Oscar Feo, la conexión lo sacó hace ya unos minutos y recién acaba de entrar. Es decir, que debo decir que no pudo escuchar no pudo escuchar ni la participación de Zulema ni la participación de Pedro Luis Castellano. Pero, bueno, esencialmente tenemos en el chat todavía algunas buenas, digamos, cuestionamientos. Oscar, en tu ausencia, Zulema Contreras, desde Chile, y Victoria tiene la palabra, ya te la voy a dar, Victoria, desde Chile hacía un comentario en torno a cómo o qué reflexiones se pudieron rescatar en distintos países sobre cómo la burocracia estatal pues finalmente pudiera terminar tragándose las buenas intenciones, ¿no? Y bueno, Zulema, me corriges, yo estoy haciendo un resumen groserísimo de tu participación para tratar de poner al día a Oscar. Siéntete por favor libre de aclarar cualquier cosa. Pero bueno, un poco qué ideas pueden haber en torno a esto, sobre cómo todas estas ideas, una vez que llegan a instancias de tomas de decisiones y de poder, pueden quedar atrapadas, ¿no? por el sistema y no llegan a operar. Perdón, Oscar, pero creo que
César, perdón. Volvió a salir. Salió de nuevo. No, ahí está. Ah, no, ahí está. Ahí está. Sí. Sí. Y bueno, y luego, luego Pedro Luis, mi papá, comentaba un poco sobre cómo cuando se dice que hay un porcentaje de la población vacunada, no se dice qué porcentaje es. Y se está dando el fenómeno de que en algunos países con alto porcentaje de vacunación hay todavía un alto crecimiento de la epidemia, habida cuenta que el porcentaje que está vacunado probablemente es el porcentaje que tenía menos riesgo de infectarse o estaba en mejores condiciones de vida, ¿no? Y que aquellos con menor acceso a los servicios de salud y peores condiciones de vida pertenecen al porcentaje que no se ha vacunado y es donde la epidemia está transmitiéndose con mayor velocidad. Creo que con eso hago un resumen un poquito grotesco, pero bueno, más o menos las ideas claves allí que se plantearon. Victoria Cáceres de Chile también quiere participar. Adelante, Victoria, y luego le... Bueno, muy brevemente, César, gracias por darme la palabra y la oportunidad de plantear un poco algunas indicaciones o algunos aportes a lo que plantea Zulema en relación a la experiencia, digamos, de otros países. Como ella está preguntando eso, yo no quiero sino hablar muy brevemente sobre la dificultad que uno observa como analista constante, digamos, de la situación de salud, pero también del devenir social, que en el caso de Chile tuvieron bastantes gobiernos de la concertación o del periodo post-dictadura. Una de las de los grandes pecados, por decirlo de alguna manera, que se ha observado en prácticamente todos los análisis, es que las ideas que acompañaban esa iniciativa poderosa en términos políticos al inicio de los 90, tuvo como una pata coja. Tenía las ideas, tenía cierta adhesión social, sabía lo que quería cambiar, pero la pata la columna relacionada a la participación social no le estimuló. Al revés, la participación social y el control social fue un aspecto más bien subsumido, un aspecto que no sé si habría sido el factor determinante, pero fue un factor muy determinante en que, en definitiva, ocurriera lo que planteaba Oscar, en el sentido de que pues, las políticas y la forma de mirar del sistema termina transformando a quienes querían hacer las transformaciones en un momento, yo creo, con absoluta certeza de que esa era la intención, no engañar, pero terminaron transformados en lo que querían cambiar, ¿no? Y de alguna manera la participación popular es algo que nos impide que eso ocurra, o en gran medida lo dificulta, porque levanta la posibilidad, como hoy se dice, el empoderamiento aumenta las posibilidades de que las personas y sus organizaciones, digamos, sociales, puedan estar atentos a plantear su punto de vista. Es la mirada que los políticos permanentemente necesitan, pero valorizada y no solamente, digamos, reprimida, o como ahora en Colombia, o criticada, como en el caso nuestro, desprestigiada. Eso, creo que ahí tenemos un debe que podemos a lo mejor identificar. Creo que en el caso nuestro ha ocurrido, no sé en los otros países cómo lo ven. Gracias, Victoria. Tenemos también en el chat un comentario de Paraguay, Marcelina Vera, diciendo algo así como: es inquietante lo que nos dice el doctor sobre que dominan nuestro pensamiento porque nos enseñaron toda la vida a pensar de esa manera distorsionada sobre la enfermedad. Salud. ¿Sería factible idear alguna escuela de medicina para formar desde el vamos a los futuros? Hay una distorsión allí, pero un poco la idea es como si sería factible idear una escuela de medicina para formar
desde esta perspectiva, digamos, donde a los futuros médicos, en esta visión de salud como un derecho garantizado por el Estado y con amplia participación social. Y luego Marta Román plantea, en la presentación dice que el modo de salud no resiste más arreglos. ¿Qué se debería construir nuevamente? En mi mirada es fundamental que los espacios universitarios alcancen un nivel importante de transdisciplinariedad y puedan cambiar sus mallas curriculares que ofrecen demasiada tecnocracia. Ingrid Romero pregunta, ¿será la contextualidad empírica una visión errónea de la epidemiología tradicional, donde el Estado obvia la condición dialéctica entre el mundo y los seres humanos para solo visualizar el capital y sus productos dentro de la salud? Muy bien. A ver, creo que tenemos un conjunto de ideas ya sobre la mesa y quizás podemos pedirle a Oscar que nos dé algunas reflexiones globales sobre esto. ¿Cómo no, César? Aquí estoy. Apago de nuevo la cámara para ver si funciona mejor la conexión. A esta hora siempre es difícil. A ver, voy a hacer algunos comentarios. El primero es el comentario de la salud colectiva como gobierno. Hubo muchos movimientos y personas de la salud colectiva que tuvieron en los primeros 15 años del siglo XXI la posibilidad de ser gobierno. Hubo 5 o 6 ministros de salud en Brasil, en Venezuela, en Bolivia, en Paraguay, en El Salvador. Hubo algunos poderes locales importantes y eso plantea una temática que es fundamental, que es evaluarnos. Los que compartimos y difundimos este conocimiento, ¿qué hemos hecho cuando somos gobierno? ¿Por qué no hemos podido avanzar o por qué sí hemos podido? ¿Por qué nos hemos dejado atrapar por la burocracia? Yo decía, creo que allí la idea de García Linera es fundamental. El que se pone a gerenciar y administrar el Estado capitalista, ese Estado se lo come, lo tritura. No es posible llegar a administrar y a gerenciar un ministerio de salud que ha sido construido pensando en la enfermedad. Es indispensable llegar allí para transformarlo. Y esa transformación implica abrir los cauces de la participación ciudadana. Ese es un elemento fundamental. Pero además implica abrir a un nuevo pensamiento. Miren, yo tengo un ejemplo que es dramático en Venezuela. En Venezuela, el Estado venezolano decidió por allí, por el 2006, ya hace casi más de 15 años, formar un médico diferente. Entonces creó las escuelas de medicina integral comunitaria. Formar en 6 años, no es como dice la propaganda anti-venezolana o anticubana, médicos de 6 meses o de 1 año. No, 6 años de estudio en los ambulatorios, en la comunidad, con algún rigor para formar médicos integrales comunitarios. Hoy se han formado casi 30.000 médicos integrales comunitarios y más de 50.000 enfermeras integrales comunitarias. ¿Cuál es la realidad? Bueno, el 90% de esos médicos integrales comunitarios quieren ser especialistas, quieren salir de lo que fueron formados, que fue para el cuidado integral de la salud, y quieren ser pediatras, obstetras, neonatólogos, cirujanos. Entonces,
ese pensamiento médico hegemónico se los comió, pero no solo se los comió a ellos, es que la formación estaba desde el principio centrada en lo individual, en lo biológico y en la enfermedad. Entonces, ese modelo fragmentado hace que hoy esa cantidad tan grande de médicos integrales comunitarios que se formaron están formándose como especialistas, no están atendiendo en la red comunal, no están en la comunidad y en el territorio social, sino que están en los hospitales. Entonces, fueron 15 años de esfuerzo, 15 años de formación, y el modelo médico hegemónico se come esa experiencia. Eso yo le decía al ministro en estos días, hace ya algunos meses, ministro, no se puede seguir formando. Hay que evaluar lo que se ha hecho, hay que evaluar qué pasó con esos 30.000 que hemos formado. Si no nos evaluamos críticamente, no podemos avanzar. Yo no tengo respuesta. Yo lo que tengo son más interrogantes, porque como decía por ahí alguien, bueno, cada día nos cambian las preguntas, entonces cuando teníamos las respuestas para las preguntas anteriores no tenemos respuesta para las preguntas nuevas. Yo no tengo respuesta a eso. Creo que eso es algo que hay que evaluar y hay que construir respuestas colectivamente. Sobre las vacunas. Miren, yo insisto en algo. La vacuna para la pandemia es necesaria, pero es absolutamente insuficiente. Claro que tenemos que vacunar a la mayor cantidad posible de la población y eso no se está haciendo. Pero si creemos que la vacuna va a resolver este problema, estamos locos. No es la realidad. Primero, bueno, desde el punto de vista de lo más estrictamente biológico, ni siquiera se sabe cuánto va a durar la inmunidad que produce esta vacuna. Nos las tenemos que poner todos los años. No, y la pandemia que viene dentro de un mes o dentro de 6 meses, porque la ruptura del metabolismo social sigue poniéndonos en contacto con patógenos animales. Miren, hay algo que no dije en mi conferencia, pero que yo lo resalto. Hay documentos que preveían con mucha claridad esta pandemia. Hay un documento del 2008 que se llama Tendencias para el 2025, un documento de la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos, donde dice en el 2008, dice antes del 2025 vamos a tener una pandemia por un patógeno respiratorio altamente transmisible y mortal que puede afectar a más de la mitad de la población. O sea que eso lo sabíamos. Más recientemente hubo una publicación conjunta entre el Banco Mundial y la OMS, unos meses antes de la pandemia, alertaba, decía, puede venir, va a venir una epidemia por un patógeno respiratorio. Más aún dijeron, puede ser un coronavirus. O sea, esto no nos agarró de sorpresa. Esto es algo que se sabía. Bueno, pero es como el cambio climático. El cambio climático se sabe y no se hace nada. Es que hay una enfermedad, para utilizar esos términos, que afecta al planeta, que es el deterioro ambiental profundo que produce un modelo de extractivismo salvaje que convierte la naturaleza en mercancía. Así no llegamos a ningún lado. Estamos condenados a ver desaparecer, como lo hacemos todos los días. La biodiversidad se pierde, desaparecen las especies. Los desastres que se llaman naturales cada día son peores. Acabamos de ver un incendio en la Amazonía que duró 4 meses, los incendios en California, los huracanes, los tifones. O sea, vivimos en un mundo al revés que se está destruyendo a sí mismo. Entonces, la vacuna, claro que es necesaria. No sabemos cuánto dura la inmunidad, pero es necesaria. Tenemos que vacunar a la mayor cantidad posible de gente, pero no le llega a la mayoría porque las patentes
lo controlan. Entonces es una ingenuidad pensar que la solución a este tema es la vacuna. La vacuna es uno de los instrumentos, pero el pensamiento de la salud colectiva nos obliga a ver mucho más allá de las vacunas. Bueno, y tenemos muchos retos, muchas interrogantes. Cursos como este son fundamentales porque justamente es tratar de construir una nueva forma de ver, entender y hacer la salud que confronta a la que nos enseñan y a la que estamos acostumbrados a tener. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos, introducir este nuevo modelo de pensamiento y acción en todos los ámbitos en los que podamos. Muy bien, gracias, Oscar. Tenemos un turno solicitado por José León, por Chiquito. Adelante, José. Sí, solamente para comentar un asunto que Oscar planteó y le dio una gran importancia en relación a los conceptos básicos de la medicina social, y que varios de los participantes también lo expusieron, que es el tema de la participación. Y bueno, vinculado a ello, el tema de los gobiernos progresistas. Hemos tenido 20 años, ya más de 20 años de gobiernos progresistas, y en el campo de la salud el balance no es necesariamente favorable en la mayoría de los casos. Es cierto que en Bolivia hubo el Sistema Único de Salud, el de Brasil ha sido una referencia internacional, luego con los retrocesos que conocemos, pero en nuestra opinión el tema de la participación es clave. Eso que llamamos participación comunitaria, participación social, participación ciudadana. Yo prefiero plantearlo en términos del poder popular. Si no entendemos que la participación no puede ser esa participación manipulada, controlada, esa pseudo participación, incluso en los gobiernos progresistas. Si no entendemos, y ese es uno de los planteamientos centrales de la medicina social, la participación debe ser activa, consciente, crítica, organizada, movilizada, autónoma respecto al Estado e independiente en relación a los partidos políticos. Si no se logra autonomía en relación al Estado, así sea un gobierno progresista, termina siendo una participación controlada por el Estado, por el gobierno, cualquiera sea, y por el partido político, incluso los partidos políticos de izquierda, terminan controlando, asfixiando la participación popular. Porque terminamos confundiendo llegar al gobierno con tomar el poder. Estos 20 y tantos años de gobiernos progresistas lo que muestran es, casi sin excepción, que llegamos al gobierno, pero el poder sigue en manos de los sectores dominantes. Al extremo, el caso venezolano es dramático. Ciertamente, la burguesía tradicional perdió poder, pero surgió una burguesía al amparo del gobierno revolucionario. Una nueva burguesía que no es menos, yo diría, es peor en términos de la capacidad de acumulación de capital. En 20 años en Venezuela ha surgido una nueva burguesía que ha acumulado un capital que a la burguesía tradicional le puede haber costado 40, 50 años acumularlo. Estos nuevos ricos lo han hecho en cuestión de años. En definitiva, tendríamos que decir que el problema central es el reto de que el pueblo controle al gobierno. Y termino con esa cita que seguramente ustedes conocen del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En Chiapas, ese letrero que ha recorrido el mundo, que dice:
Aquí manda el pueblo y el gobierno obedece. El día que logremos en cada sitio de nuestra Agya Yala, en cada provincia, en cada municipio, en cada país, el día que logremos que esa consigna se haga realidad, podremos empezar a hablar de una posibilidad revolucionaria. Aquí manda el pueblo y el gobierno obedece. Es el comentario que quería hacer a la excelente exposición de Óscar Feo. Bien, gracias, José. Bueno, nos quedan unos minutos. Voy a leer algunos de los comentarios en el chat, donde, bueno, se hace alusión a que existe una suerte de terror inculcado en el pensamiento colectivo sobre la ideología socialista, tanto así que todo aquello que se opone al modelo hegemónico es considerado automáticamente como esclavizador, paradójicamente. Comentario de Gerardo Valero. Luego hay un comentario sobre cómo los médicos integrales comunitarios de Venezuela están sumergidos en el modelo médico hegemónico. Un comentario de Chari Ortiz. Natalia González resalta la importancia de evaluar esa evaluación a la que hacía alusión Oscar, de tener para evaluar. Luego, un poco hay un comentario de cómo, bueno, dejar de ser médicos preparados para atender lo social, para ser médicos para atender el capital. Y luego Miriam Gutiérrez plantea, lamentablemente tenemos triste coincidencia los países de Latinoamérica. Lo escuché cuando hizo referencia a su asesoramiento a Evo Morales, donde Evo entendía por salud la construcción de hospitales y no la mejor calidad de vida de las personas, para que no sean los hospitales el primer recurso, sino todo lo contrario, el hospital sea la última herramienta en la búsqueda de un bienestar colectivo. Maísa Melara nos comparte un video de YouTube del doctor Jaime Breil. Está allí disponible para todos ustedes en el chat si lo quieren tener y, bueno, visualizarlo posteriormente. Bueno, por ahí van las cosas. Si alguien más de la sala quisiera alguna reflexión, este es un buen momento. Si me levantan la mano en la cámara, creo que Rosa lo está haciendo, pero yo no tengo, sí, muy bien, Rosa, tienes la palabra. Lo que pasa es que yo no tengo acceso a todos los de la sala, ¿no? Sí. Entonces, hola, buenas tardes. Adelante. Cortito, porque me anda mal la señal. Trabajo en escuela, en educación, y escuchando las palabras, la exposición del doctor, profesor Oscar Feo, pensaba qué importante es que los sistemas educativos se manejaran dentro de lo que es la IAP, ¿no? Estuve leyendo textos sobre la IAP, la investigación y acción participativa, en esto de educar para transformar el contexto, el presente. Y hablando de salud, en la escuela se vive la enfermedad, los problemas de salud como algo individual. Aquí en Argentina, si bien tenemos leyes muy, muy importantes que promueven la participación, para mí creo que esa participación está muy limitada, muy acotada, porque el estudiantado en su trayectoria escolar no practica, no ejerce esto de problematizar contexto o condiciones que dañan la salud. Por ahí se teoriza, por ahí se hipotetiza posibles soluciones, pero no se las practica.
Por eso cuando lo escuchaba el profesor, pensaba que, bueno, esto de integrar salud, educación, que sea todo íntegro, porque si no, la escuela queda siempre como teorizando, formando ciudadanía para un futuro, pero no para un presente. Esto es lo que me llevó a pensar por este contexto de pandemia también, ¿no? Donde se está aislado en lo que se puede, pero no se problematiza como para llegar a un conocimiento colectivo, ¿no? Sobre salud y sobre, en este eje principal de la salud colectiva, ¿no? Esto es lo que estuve pensando en todo este tiempo que los escuchaba a los compañeros, y bueno, me generó ese pensamiento, ¿no? La educación formando para la transformación digamos, de las condiciones que perturban la salud. Muy bien, gracias. Gracias también. Bueno, estamos ya sobre la hora. Efectivamente confirmé que Oscar salió. Me escribí con él por WhatsApp, y bueno, me pidió que le excusara ante usted por las fallas del internet, pues ha vuelto a salir y ya quizás no vale la pena que vuelva a ingresar. Vamos a despedir formalmente entonces este conversatorio, agradeciéndoles a ustedes la participación activa, agradeciendo al doctor Oscar Feo por su excelente presentación. Les invito a entrar al canal de YouTube Salud Mental Colectiva y Buen Vivir, suscribirse al canal y de esa manera, tan pronto el video esté disponible, les llega una notificación avisándoles que ya el video está disponible para ser visualizado, descargado, como lo quieran tener para ustedes, de modo, y así compartirlo con otras personas también. Usarlo para dar algún curso, etcétera, ¿no? Son recursos que podemos usar para multiplicar la información. Así que tengan muy buenas tardes, muy buenas noches, y nos vamos a ver en 15 días en nuestro próximo conversatorio del curso básico de salud mental colectiva y buen vivir. Hasta pronto.